de la vida pública, que contribuirán de sus experiencias profesionales y sus sensibilidades a darnos luces sobre algunos problemas que plantean dificultades de comprensión. El primero de ellos es lo que hemos anunciado como titular, una decisión tomada por la Corte Suprema de anular el fallo que absolvió al general retirado Daniel Urresti del crimen cometido en el año 88 contra el periodista corresponsal de Caretas en Huanta y Ayacucho, Hugo Bustíos. La primera pregunta a mis invitados, que son respectivamente César Campos, José Carlos Requena y Carlos Tapia, es por qué estamos ahora viendo un tema judicial de un crimen cometido hace 31 años. Naturalmente que el auto judicial da cuenta de que el juicio que se hizo después de muchos años civil, porque han habido antes otros juicios manifiestamente mal hechos, incluido por un tribunal militar, el juicio que culminó en octubre del año pasado, días antes de las elecciones municipales, lo que permitió que Daniel Urresti fuera candidato a Lima Metropolitana, no ha respetado algunos criterios del debido proceso, entre ellos el no haber tomado en cuenta algunos documentos presentados por la defensa y no haber escuchado a ciertos testigos, dándole credibilidad a otros que, según la Corte Suprema, carecen de credibilidad. Señor Tapia, usted ha sido por una parte miembro de la Comisión de la Verdad, cuyo informe final es ampliamente citado por la justicia, y además de eso, usted es nombrado en este informe como un experto en temas militares, junto a Ciro Alegría y a un señor Donaire Goch, hermano del ex comandante general del Ejército, Edwin Donaire. Explique de una manera simple al público por qué es que la decisión tomada en octubre por una sala especializada penal ha sido anulada. Porque en el juicio que se le llevó al general Urresti se producían, primero, maltrato de los testigos que se presentaban, que la defensa presentaba, ¿no? Una sala bastante frágil desde mi punto de vista. ¿Frágil quiere decir qué? Frágil, con no personalidad propia de atreverse a decir, no puedes tratar así al testigo, ¿no es cierto? Urresti hacía más o menos, estaba en su casa con su abogado que se le conoce con el apelativo de Campanilla. Capulín. Bueno, entonces, y el conjunto de hechos que se presentaron no solamente antes de la audiencia oral, sino también el hecho de que Urresti era el S2 de la base de Castropampa en Huanta en la época en que se asesina a Hugo Bustíos. Y los militares estaban formando ya el nuevo manual de lucha contra subversiva ME 417, donde decían que el 80% de las acciones militares tenían que ser de inteligencia y el 20% solamente de combate, al revés de lo que sucedía hasta antes de ese manual. Y Urresti era el S2, repito, hombre responsable del área de inteligencia. O sea, tenía a su cargo la principal responsabilidad de la base de Castropampa. Y cuando uno ve los informes que después la propia Comisión de la Verdad en sus testimonios recogió, en Huanta hubieron, hacia el pase de Castropampa, una serie de desaparecidos. Es distinto los muertos. Un momentito, durante esos años estamos hablando a fines de los años 80, porque lo que la Comisión de la Verdad que usted integró señala que es que la mayor cantidad de desaparecidos se produjeron el año 83 y 84. Sí. Que no es esta época. Claro, pero es que se produjeron el mayor número de desaparecidos, pero el mucho mayor número de muertos. En cambio, a partir del 89, el mayor número de víctimas son desaparecidos, porque el manual ME 417 dice eso, pues. ¿Ya? En el caso de Castropampa, lo que hay es que se le acusa porque el S2, que es Urresti, es responsable no solamente del caso de Hugo Bustíos, sino de otros casos que no vienen a cuenta. Pero demostraría que en el caso de
de Castropapa era imposible que se produjera un tipo de acción contra un periodista sin que el S2 supiera, o el S2 consintiera, o el S2 se hiciera de la vista gorda. Era imposible. Y yo lo que hice como testigo técnico en defensa de la familia de Hugo Bustillo fue demostrar los manuales, qué cosas decían y qué cosas es lo que sostenían. Pero la Corte no quiso tomar en cuenta esos manuales. No. Después me enteré, ¿no?, que habían sido otros los argumentos favorables pues a la defensa de Urresti, ¿no? Señor Requena, usted es un periodista, ha asumido responsabilidades editoriales en El Comercio recientemente, puesto que es editor central de política en este diario, y era muy joven, sin duda, el año 88, no sé si tuvo ecos de las noticias que llegan a Lima, corresponsal de Caretas asesinado en un camino de Huanta. Y hay que precisarlo, cuyo cuerpo, cuando aparentemente todavía estaba agonizando, fue despedazado con un explosivo, ¿no? Hay una crueldad particular que la Corte Suprema para hacer parecer que fuera acentúa. Sendero. Sí. Yo creo que ahí hay, porque claro, nos referimos a hechos del año de hace 31 años, pero en realidad estos hechos recién tienen cierta viabilidad de investigarse, recién en el año 2001-2002, cuando la Comisión de la Verdad efectivamente empieza a revelarlos, ¿no? Y este caso en particular recién se viabiliza hasta donde yo recuerdo 2008-2009, en que un testigo dice, lo que dije antes no es verdad, y empieza a dar pruebas, ¿no? Testigo militar. Un testigo militar, efectivamente. El que acusa a su camarada de armas. Efectivamente. Y es conocido por la opinión pública recién cuando Urresti, porque no olvidemos que Urresti antes de ser ministro del Interior fue alto comisionado contra la minería ilegal, y ahí, digamos, nadie comentaba esto, pero es cuando lo nombran que recién empieza a causar mucho ruido. Y es cuando se vuelve un caso como el que ahora es, un caso muy notorio. Caso que, sin embargo, permitió que Urresti fuera candidato presidencial, o no impidió que fuera candidato presidencial, brevemente, ¿cierto?, donde Susana Villarán fue su candidata a la vicepresidencia, y luego candidato a la alcaldía. Y yo recuerdo en RPP mismo, contigo y con otros colegas tuyos, decía, yo voy a renunciar, yo soy inocente, y eso se va a demostrar la fecha, y lo decía con tanta certeza que claro, digamos, lo lamentable es que el juicio, en las condiciones en que se llevó, y eso es lo importante del fallo, no permitía dilucidar realmente la culpabilidad o inocencia de Urresti. Creo que lo que denota la resolución que has hecho pública hoy son todos los estropicios legales que ha tenido esta primera etapa, y la verdad deja muy mal parada a esa sala, ¿no? Porque creo que básicamente todo lo que había hecho estaba mal. Y creo que eso es importante puntualizarlo, ¿no? César Campos, es importante que la verdad se haga sobre hechos cometidos hace 31 años en nuestro país. Esta decisión judicial establece que hay un derecho a la verdad, que hay que sancionar, pero además de eso un derecho a la verdad sobre los hechos que se han producido. Y es por eso que considera que ha sido mal juzgado y da orden de que se haga un nuevo juicio hecho por otra sala. Pero a nivel general del país, ¿qué significa para un país como el nuestro que hayan aspectos de nuestra historia que deban ser aclarados 31 años después de los hechos? Sumamente importante, y que además hay evidencias hasta editoriales que dan fe de ello, ¿no? El trabajo de Quirós, por ejemplo, de la historia de la corrupción, que si uno lo lee con detenimiento se da cuenta que en efecto fortunas, apellidos, circunstancias políticas en el Perú se explican mejor con esta profundidad que tuvo él en mirar cómo el circuito del poder en el Perú desde la era virreinal, porque también, como acaba de morir Julio Kotler, hay que reivindicarlo en cuanto a decir que la época republicana heredó estos vicios de un Estado patrimonialista y de familias, y que siempre estaban entre ellos beneficiándose del Perú, resulta importante. Víctor Andrés García Belaúnde, cuando ha escrito el tema del expediente Prado, que ha develado muchas cosas, no de la familia Prado en general, que no era lo importante, aunque la familia se sintió
muy afectada, proviniendo, como sabemos, García Belaúnde de una tradición pirolista, que era muy enemigo de los civilistas de la tendencia de Prado. Sin embargo, pone sobre el tapete también historia importante del Perú. ¿Cómo no va a ser importante también, por cierto, ante tu pregunta, Fernando, conocer estos aspectos? Lo que llama la atención, y para mí hay que ponerlo en el contexto, es algo que José Carlos lo ha mencionado: la demora, los tropiezos, los enredos que tiene nuestro sistema judicial. Porque esto que viene a cuento con Urresti, para mí también viene a cuento con lo que le está pasando a Pedro Pablo Kuczynski, con lo que a mí cada vez me convence más de estos artilugios que hace un sector del Poder Judicial y del Ministerio Público, en donde no se apresuran ni las sentencias, ni los procesos, ni la apertura siquiera de los cargos judiciales. Hace más de 3 semanas, solamente lo pongo como ejemplo, se dijo ya falta 5 días para que acusemos a Ollantumala y a Nadine Heredia, y ya inmediatamente vamos con el proceso adelante, para evitarnos toda esta fanfarria de las detenciones preliminares, las detenciones preventivas. Yo creo que esto forma parte igual. 19 años después, la Corte Suprema determina que todo un proceso seguido al señor Urresti, que, como bien ha dicho José Carlos y también lo menciona Carlos Tapia, ha usado prácticamente su situación judicial para potenciarse políticamente, o creía que bajo el parapeto político él podía esconder debajo de la alfombra todo lo que él tiene que responder ante la justicia, y eso es lo que, con el testimonio de Tapia, me parece que es muy certero en favor de la historia del Perú. No es un hecho cualquiera el hecho de este crimen que se le imputa, entre otros, a Daniel Urresti. En primer lugar, porque es un periodista de una revista que tiene circulación nacional, como es Caritas, de la que nadie ha dicho nunca que tenía la menor complacencia con el terrorismo. Quiere decir, este es un corresponsal que desde allá informaba los horrores cometidos por los terroristas durante esos años. Al mismo tiempo, sin embargo, precisaba los abusos y las barbaridades que algunos militares cometían. ¿Por qué un tal ensañamiento contra Bustíos? ¿Qué razones podían haber para matarlo de esa manera, habiendo sido un hombre que fue muerto cuando regresaba del cuartel? Él fue a reportar, a hablar con los militares, lo que él sabía. Y esos mismos militares con los que él habla, aparentemente son los que lo han matado. Por lo menos 2 han sido ya condenados por eso. Falta saber si Urresti también. ¿Por qué ese ensañamiento, en primer lugar, primera particularidad? Y la segunda, que los acusadores son militares, no son miembros de ONGs, no son asociaciones de víctimas. En realidad, ni los miembros de las ONGs, ni las asociaciones de víctimas, ni los parientes del señor Urresti conocían, ni los parientes, de la víctima de Bustíos conocían. Yo recuerdo haber recibido en RPP varias veces a la viuda, entre tanto desaparecida lamentablemente, Margarita Patiño, que nos dijo que ella nunca había oído hablar del señor Urresti. Pero cuando lo comenzó a ver en la televisión por la actividad pública, ella, como otras personas, recordaron a esta persona que trabajaba con un nombre, cambiado, con un seudónimo. ¿Por qué un tal ensañamiento? ¿Por qué militares acusan a un camarada en este Porque caso? se hizo una emboscada de los militares contra Hugo Bustíos, de los militares, cuando digo de la base de Castropampa, pero principalmente por un operativo de inteligencia del S2, que era el que decidía este tipo de operativos. Era un día en que había paro armado en Huanta y por lo tanto aparece muerto una mamá campesina y su hija. ¿Ya? Entonces va Hugo Bustíos ahí para tomar fotos y está rodeado los cadáveres de militares que le dicen no, pero ¿cómo? Hugo Bustíos era amigo de los militares. Le dicen, tienes que ir al cuartel. Entonces va en su moto al cuartel y le dice, yo necesito un permiso para ir a tomar fotos. Y en ese momento la esposa de Hugo Bustíos ve salir el carro de civiles armados que son los que hacen la emboscada a Hugo Bustíos. Y la emboscada fue así, vas al cuartel para tener constancia de que del cuartel de Castropampa al sitio del asesinato va a ir Hugo Bustíos en su moto y por lo tanto antes salen los miembros de inteligencia y lo
emboscan y lo asesinan. No sabían o no podían hacer la emboscada dejando a alguien vivo. Y Rojas, que era el que estaba atrás de la motocicleta, se salva. Y después dice, así ha sido. No podía haber sido Sendero Se salva Luminoso. y huye, pero herido de bala. Claro, en la pierna. De hecho, pensaban que estaba muerto, ¿no? Claro. Digamos, quienes ejecutaron. Y entonces, primero hay sospecha de todo tipo, pero este tipo de operación no puede ser mandada sin conocimiento del S2 de inteligencia, pues, ¿no es cierto? Es imposible. Urresti dice, yo jamás he matado a nadie. Montesino tampoco ha matado a nadie. No ha matado a nadie. Guzmán. No, Guzmán tampoco ha matado a nadie. Pero mandó a ascender a todo el grupo Colina, ¿no es cierto? Pero, Le dieron pero por eso digo, ascenso. no, y era corresponsable, coautor o autoría mediata. Entonces él ha querido salvarse de una manera sin dignidad, ¿no? Yo recuerdo cuando salió en la televisión diciendo, yo quiero poner a rifa mi espada de general para tener plata, ¿no? Y defenderme porque no tengo plata. Eso cayó pésimo en la escuela militar de Chorrillos, porque la espada del general se entierra con el general, pues. Entonces es una vergüenza, ¿no? Para dar el ejemplo que ha estado dando, y ojalá pues que se lleve a fondo el nuevo juicio y se defina la verdad y se sanciona al caso. En medio de las críticas que ha formulado sobre todo César Campos contra las lentitudes y la burocracia y la confusión de nuestro sistema judicial, es una buena noticia que hay una Corte Suprema que sabe decir no, esto no ha sido bien hecho y por doloroso que sea, hagan un nuevo juicio. Claro, además lo hace con sustento, digamos, se refiere a casos, miren, en este caso en particular, la Corte, la primera instancia no ha evaluado todos estos elementos, y de verdad que cuando uno lee, por lo menos yo no he tenido acceso lamentablemente al íntegro, no he tenido tiempo de leer el íntegro, pero he leído los resúmenes y las cosas que han estado citando, y lo que se ve es que esta primera instancia, la verdad, o no hizo nada o hizo muy mal su trabajo. Entonces, tener esta segunda instancia de control creo que es positivo, porque efectivamente te da ocasión de poder conocer la verdad en este caso. Y Fernando, tú preguntabas por qué tanto ensañamiento, y la verdad acá creo que es un buen espacio para reivindicar dos profesiones que muchas veces son desdeñadas y que en esos años fueron fue muy difícil el ejercicio, por un lado del periodismo, porque era muchas veces la única voz que tenían la gente en estos lugares, y Caretas, que entonces era ya como es ahora todavía el semanario, uno de los semanarios más importantes, era la única vitrina en la que se podrían mostrar ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, tener a algún periodista cerca siempre era peligroso, y se puede pensar o se puede colegir que haya tal ensañamiento. Y por otro lado, el otro sector es también la política, ¿no? La cantidad de políticos que murieron, y eso es información oficial de la Comisión de la Verdad, es muy alta, ¿no? Eran más de 1.000 políticos, militantes de partidos, ¿tú recuerdas? Solo del APRA 2.000, me parece, ¿no? Era un número muy alto, Prefectos, ¿no? Era un número ministros. muy alto porque era el único, eran alcaldes, regidores, que eran los únicos representantes del Estado. Y a veces 1.700 del APRA y 800 de Izquierda Unida. Así fue. Sí. Y después menor PPC. Eso, ¿no? Claro, porque eran los únicos representantes del Estado de un esfuerzo por la institucionalidad democrática, por estar presentes frente a esta barbarie, ¿no? César Campos, hay un largo desarrollo en esta sentencia de 34 páginas sobre el concepto de crimen de lesa humanidad. Uno cree percibir la influencia de César San Martín, que es uno de los jueces supremos que ha participado, claro, y que actuó también para introducir como referencia, no como cargo, en el juicio a Alberto Fujimori, en donde se precisa que, aunque no se le ha juzgado por eso, los hechos califican en el derecho internacional como crimen de lesa humanidad. En este caso, los jueces han creído necesario hacer un largo desarrollo histórico desde el origen del concepto de lesa humanidad en el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, el año 46, pasando por el genocidio de Ruanda, la guerra civil en Yugoslavia y la adhesión del Perú a la Corte Penal Internacional. Claro. ¿Por qué es importante que exista en nuestro derecho positivo en el concepto de crimen de lesa humanidad? Es que no prescribe. Yo creo que es justamente el primer factor, ¿no es cierto?, para evitar de que delitos catalogados de esta naturaleza como de lesa humanidad no tienen una etapa de prescripción.
Segundo lugar, para ponerlo precisamente bajo la férula, bajo el comando y la orientación de la Corte Penal Internacional. Lo que se dio en discutir, y tú has citado el tema de Fujimori, era precisamente señalar que como era solo una referencia, no había una imputación, una atribución directa de crimen de lesa humanidad, aunque haya sido mediata, que es la sustentación que hace San Martín. Y yo creo, en tercer lugar, que esto lo podemos comparar con el caso de Venezuela, cuyos crímenes también, los crímenes del régimen de Maduro, han sido desarrollados incluso por la ex fiscal, la señora que tuvo que huir, ¿no es cierto?, de Venezuela para poder presentar los cargos bajo delitos de lesa humanidad y que no escape del control, obviamente, jurídico internacional a los cuales la mayoría de naciones civilizadas han adherido. A mí me parece importante que exista esa referencia porque lo más trascendental probablemente sea de que esto no va a acabarse en el tiempo, ¿no? Si existe una nueva pesquisa, una nueva comprobación, así haya pasado mucho tiempo, igual tiene que juzgarse en esa instancia. Ya, ustedes están de acuerdo también sobre la conveniencia para nuestro sistema judicial de actuar en coordinación con instancias supranacionales. Hay quienes lo objetan en nuestro país, ¿ah? Sí. Y piden que nos retiremos de la Corte Interamericana, incluso de la FIFA. A algunos quisieran. Sí, yo creo que es fundamental claro, este recurso y creo además que yo sé que es un plazo muy largo, muchos militares se quejan de lo extenso de los juicios, pero creo que lo óptimo es llevar un juicio en buenas condiciones y eso no se ha dado hasta ahora. Esperemos que en el juicio oral que ahora se va a hacer se respeten todas que hagan algo creíble, porque tampoco es la intencionalidad o tampoco se debe buscar probar la culpabilidad de alguien, es simplemente ver qué pasó acá, y creo que eso es lo pendiente, ¿no? Porque si al final de cuentas las investigaciones determinan que el señor Urresti es inocente, pues así será, ¿no? Pero eso debe ser después de un proceso transparente, con las pruebas, con los testigos y con todo lo que requiere un sistema judicial Yo quería autónomo. agregar solo un segundo, que no hay nada que nos vincule también a lo que es el correlato natural de estas situaciones, que por qué después de tanto tiempo se están ventilando y se tienen que revisar después de 19 años, anulando incluso una sentencia de la Corte Suprema, que es la parte del encubrimiento que un sector de nuestras Fuerzas Armadas lamentablemente hicieron de estos hechos también. Porque para que no se conociera, para que no se supiera, para que no se canalizara, evidentemente había un contexto político y también había un contexto dentro del sector de nuestras Fuerzas Armadas de encubrir los hechos, cosa que al final todos los que queremos a las Fuerzas Armadas y adherimos a la valentía de comandos como Chavín de Huántar, etcétera, creemos que le hacían mucho daño, porque no era la manera, la guerra sucia de poder practicar. Yo me acuerdo cuando estaba en Oiga y Paco Igartua nos explicaba con toda claridad y pusimos como titular después de lo de Barrios Altos, así se empezó en otras partes. Perdón, y que era un correlato de lo que Paco había escrito justamente cuando comenzaron a colgar a los perros, los de Senderos Luminosos, así se empezó en otras partes cuando tratas tú de tapar, ¿no es cierto?, los crímenes y las respuestas violentas del Estado. Eso le hizo daño, ¿no es cierto?, a la Fuerza Armada, y eso es algo que tiene que ponerse en algún momento sobre el tapete también. Señor Tapia, ¿valió la pena ser miembro de la Comisión de la Verdad? ¿Previó usted, mientras estaba esos 2 años dedicado a la preparación de este vasto informe de 8.000 páginas, imaginaba usted que 18 años después íbamos a estar anulando sentencias para que se hagan juicios de manera correcta sobre crímenes cometidos durante el periodo que estudió la Comisión? Sabíamos de las dificultades que podrían presentarse, ¿no es cierto? Porque todavía los malos militares, ¿no?, que habían violado derechos humanos abiertamente, por ejemplo, como el caso que estamos comentando, lo que tenían en los juicios era un aparato de defensa y de operaciones también con los testigos. Se compraba testigos, se desconocía testigos, etcétera, y eso ha sucedido, porque 31 años es lo de Hugo Bustillo, pero 31 años también, perdón, más, 35 años ha sido los muertos en el cuartel Los Cabitos. Callara también, es de 31 años. O sea, son casos singulares, pero que en lugar de ser emblemáticos para salvar la dignidad de las Fuerzas Armadas que lucharon, como tú muy bien dices, ¿no es cierto?, y entregaron la vida por la pacificación, en estos casos se han complicado las cosas y se ha tardado muchísimo tiempo para poder decidir la culpabilidad o no, o particularmente cuando se declaraba culpable el general Mori, jefe de la del cuartel Los Cabitos,
donde han encontrado, ¿cómo se llama?, 190 restos humanos ahí, al interior del cuartel. O sea, no puede negarse, ¿no? Horno crematorio. Hornos, 2 hornos. O sea, y de repente cuando se da la sentencia, ya no estaba. O sea, digo, todo esto no ha sido algo que esperábamos, ¿no? Tampoco esperábamos que se iba a tomar todo el informe de la Comisión de la Verdad, los casos emblemáticos, como una decisión estratégica para pacificar de otra manera el país. Pero sí creo que ha contribuido el informe de la Comisión de la Verdad en muchos de estos casos, porque las informaciones que se tienen son de testimonios de la propia Fuerza Armada, con clave. Entonces, bien difícil que se puedan enfrentar a una verdad de los propios efectivos de las Fuerzas Armadas, denunciando coincide las cosas con la reedición de Muerte en el Pentagonito de nuestro colega y amigo Ricardo Uceda, claro, que ahora incluso creo que van a llevarlo esto a una filmación, algo que también ponga en una evidencia. puesta en escena teatral. Una puesta en escena teatral, perdón. Este mismo mes. Una última pregunta incómoda. ¿Qué permite prefigurar esta decisión de la Corte Suprema respecto del juicio que tendrá que afrontar por este tipo de temas, Ollanthumala? Yo creo que sí va a tener alguna implicancia, ¿no? Ya hace tiempo, o hace algunos meses, se ha complicado la situación de Ollanthumala en la precisión primero de los testigos, la revisión de cómo habían personas que directamente con este operador, que no recuerdo el nombre y el apelativo que tenía, que incluso cuando Ollanta fue presidente lo tuvo como brazo derecho, Chicho, ¿no? El famoso Benigno. Chicho. Sí. Juan Carlos. Sí. Pero era Chicho, el que le decían Chicho y que era el corre, vidile, con todo. Además hay grabaciones, hay interceptaciones telefónicas, todo lo que demuestran. Creo que un tema como el de Urresti complica, sí, a mi parecer, ¿no? Complicaría la situación de Ollanthumala. Sí, creo que eso sería un precedente para poder revisar cómo es que se ha juzgado, porque yo la verdad no estoy al tanto de la situación judicial, pero quizás sí es cosa Chicho juzgada. Amancifuen era sí, el brazo derecho de Humala. Y podría sí sentar un precedente para revisar algunos de estos casos que han sido juzgados de manera irregular, ¿no? Pero claro, en el caso de Ollanthumala hay una decisión de su propio defensor, el abogado Carlos Escobar, que fue premiado como Premio Nacional por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el Perú y que se asiló por lo de Callara porque lo querían matar. Era fiscal en esa época. Y yo creo que... ¿Quién lo quería matar en esa época? Claro, astutamente... ¿Quién lo quería matar? Lo querían matar, pues, Fernández, ¿cómo se llama? Dávila, que era el comandante general de la base de Ayacucho. Lo que quiero decir es que se utiliza entonces la figura de Carlos Escobar como su defensor, abogado defensor, diciendo, miren, si el abogado que me está defendiendo es Premio Nacional de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Pero cuando descubre los intríngulis que hay con los militares, con los testigos y todo, lo que hace Carlos Escobar se va de nuevo a Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero ha declarado ya él cómo ha escuchado las llamadas por teléfono contra los testigos. O sea, creo que ahí está un problema difícil. Ese es otro caso que no ha quedado plenamente esclarecido, lamentablemente, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa para luego seguir hablando de temas judiciales, pero esta vez no de crímenes, sino de corrupción. Se trata de decisiones tomadas por la Fiscalía pidiendo que se imponga impedimento de salida a Luis Nava, quien fue secretario de la Presidencia durante el segundo mandato de Alan García y también ministro de la Producción. Al mismo tiempo, la Fiscalía ha decidido ampliar la investigación que se venía llevando a cabo sobre él. Veremos qué razones y qué perspectivas tiene este proceso sobre el que ha reaccionado desde ya Alan García. Vamos primero a una pausa. Piel reseca, manchas, arrugas, acné, caída del cabello. Luce una piel hermosa y un cabello totalmente saludable en Iderma Capilar. Iderma Capilar es el mejor centro especializado en dermatología láser y trasplante capilar robótico del Perú. Te garantizamos una excelente experiencia y los mejores resultados.
Así como yo, tú también confía en Iderma Capilar. Consultas al 444-3884 o al www.idermacapilar.com.pe. Iderma Capilar, descubre el poder de tu belleza. Radio Oxígeno presenta el tributo que triunfa en el mundo llega a Lima. Dios salve a la reina, interpreta a Queen. Más de 180,000 tickets vendidos en el 2018. Sábado 13 de abril, Anfiteatro del Parque de la Exposición. A la venta en tu entrada de Plaza Vea y Vivanda. Dios salve a la reina en Lima. Si estás pensando en refinanciar tu deuda, tienes que tener en consideración algunos temas. Por ejemplo, el refinanciar significa que no estás cumpliendo con el plazo pactado con el banco. Es decir, inicialmente pactaste 12 meses, ahora le estás diciendo para pagarle en 16. La institución financiera está obligada a reportarte de una manera negativa ante una central de riesgo. Pasarás de calificación normal a una calificación de cliente con problemas potenciales. Una opción para esto es que tú puedas vender tu deuda a otra institución del sistema financiero. De esa forma, no serás calificado de una manera negativa. Si se trata de una tarjeta de crédito en la cual vienes haciendo el pago revolvente, es decir, el pago mínimo indispensable, puedes hacer lo mismo. Puedes venderlo también a otra institución y poder ahorrarte un dinero en los intereses que estás pagando. Quedó planteada a nuestros tres invitados, César Campos, José Carlos Requén y Carlos Tapia, la pregunta relativa a la decisión de la Fiscalía de imponer restricciones judiciales a Luis Nava, un hombre cercano al expresidente Alan García, quien está sometido a una investigación fiscal ampliada por vínculos entre él y personas de su entorno familiar con Odebrecht. Carlos Tapia, ¿qué cosa ve usted tras esta decisión? Ya. En primer lugar, quiero hacer un comentario a lo de César, ¿no? Que la justicia peruana siempre ha sido así, debilidades. Yo creo que a partir de la reforma, el intento de la reforma judicial, están pasando nuevos aires al interior de la justicia, de la fiscalía, que por lo menos ya no tienen el temor de decir va preso, ¿no es cierto? Puede haber excesos en la prisión preventiva, etcétera, pero antes que te atrevieran, ¿cómo se llama?, a atacar así a los corruptos que tenían alto poder, no se había conocido, ¿no? Ahora, sobre el caso de Nava... Con el paréntesis del año 2002-2001. Claro, sí. Claro. Pero digo, después, durante los gobiernos democráticos, después de lo de Fujimori, tampoco había un poder judicial lo suficientemente firme y una fiscalía como para decir, se atreven a poner lo que le corresponde en el tablero y no a docenar todo, ¿no es cierto? Nunca habíamos tenido revelaciones de esta envergadura provenientes del extranjero, porque no nos olvidemos que el caso Odebrecht comienza en Estados Unidos, continúa en el Brasil y nosotros tenemos informaciones de los sistemas judiciales de esos países, entre otros, Colombia, Suiza, etcétera. Es verdad, ¿no es cierto? Es el caso Odebrecht, pero digo, los nuevos aires son la consecuencia del comportamiento, en el caso Odebrecht, de la administración de justicia, de las personas, ¿no?, que se atreven ahora a ser mucho más firmes, rígidos, etcétera, y no conciliar con los poderes que siempre están merodeando al interior del Poder Judicial. Cuando el APRA ha sido gobierno, desde el primer gobierno y el segundo gobierno, el Poder Judicial pues era un Poder Judicial que estaba directamente manipulado, llamémoslo así, interferido por el partido aprista. Ahora no es este el caso, se ha limpiado en parte la moral del funcionario de la justicia peruana, creo que se ha reforzado ahora. Eso es lo que quiero decir. José Carlos, ¿tú miras también con optimismo estas decisiones? ¿Crees que hay una vitalidad mayor de nuestro sistema judicial, como Carlos Tapio dice? Creo que hay un poco menos de politización, por lo menos digamos, de la influencia aprista que siempre ha tenido la reputación de tener gran presencia en el sistema judicial. Creo que eso se ha
reducido. De hecho, creo que García enfrenta las complicaciones que tiene porque ya no tiene el poder que tenía antes, ¿no? Creo que además es importante precisar que ahora esto es el pedido de la Fiscalía. Es cierto que los jueces suelen ser muy diligentes en estos casos, pero todavía el juez no ha aprobado lo que se ha pedido para Nava. Y esperemos que haya información sustancial para poder acoger una decisión de esta naturaleza, ¿no? En el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido hace 2 o 3 días, cuando revisas la resolución te das cuenta que hay muchos elementos nuevos que efectivamente creo que son sólidos, pero lo que no queda claro es por qué o sea, los sustentos del peligro de fuga son débiles y eso creo que debilita todo el trabajo que ha hecho la Fiscalía y que se sustenta en una parte importante en la primera parte de la resolución, ¿no? Pero no solamente eso, José Carlos. Esta mañana escuchaba al doctor José Ugaz Sánchez Moreno, entrevistado por Fernando en RPP, el caso de la señora Kissy Wagner, como el caso también del chofer de Bernardo, la señora secretaria Kissy, del señor, y yo me atengo también a lo que, vamos a sacar un poco del contexto al señor Kuczynski, dentro de ese vigor que Carlos le ve a esta iniciativa, ¿no? Y lo que José Carlos encuentra como nuevos elementos. El señor Ugaz Sánchez Moreno dice, primero, ¿por qué razón la señora Kissy tiene que estar detenida como parte de ese proceso o nuevos indicios que se le encuentran al señor? Una señora que no es amiga, como sostiene el expediente, del señor Pedro Pablo Kuczynski. En segundo lugar, cuando ella misma ha colaborado con la justicia, ha ido cuantas citas la han llamado y ella ha declarado, señor, efectivamente el señor Kuczynski me pidió abrir unas cuentas para poder pagar clubes, para poder pagar servicios, para poder pagar los alquileres, para poder pagar los arbitrios, y eso es lo que tengo yo que demostrar, que efectivamente ese flujo de dinero. No, ahí está el gran vigor, ¿no es cierto?, que estamos aplaudiendo, no contra Pedro Pablo Kuczynski, yo estoy refiriéndome a la cadena quizás más débil de toda esta relación, a la señora Kissy Wagner. Porque a mí y su chofer, los dos, una persona humilde que vive en Chorrillos, ¿no es cierto? Y que a lo mejor, como es la nueva tesis, querido Carlos, que también está surgiendo dentro de la Fiscalía, creen de que ellos van a ser colaboradores eficaces y son capaces de hablar algo que todavía han mantenido oculto. Yo no estoy de acuerdo pues con ese sistema, cada vez me está demostrando más de que hay perversión, de que hay abuso. Y por último, mencionar la casación que ha hecho precisamente César San Martín, que me gustaría que también lo pudiéramos poner sobre la mesa y discutirlo, por favor, para poner coto a estas cosas. Por supuesto que, Carlos, entusiasma a la gente eso que tú anticipas como una sentencia, decirle que estén detenidos los corruptos. No, señor, los corruptos los sentencia la Corte Suprema en última instancia, cuando se acabe todo un proceso engorroso, fastidioso. Yo no puedo llamar asesino en este momento, ni tú ni yo, al señor Urresti, ¿no es cierto?, pese a que el proceso ha vuelto a foja cero. Todo eso es muy grave. Quisiera, sin embargo, que regresemos al tema de partida, que es la decisión fiscal sobre Luis Nava. Nos decían ambos coinvitados que esto muestra que el APRA tiene menos influencia en el Poder Judicial. Bueno, creo que sobre el APRA usted es el que más sabe acá presente, ¿no? Su opinión. No, mi opinión es que me parece gracioso porque yo como periodista, en la época de Acción Popular se decía exactamente lo mismo, ¿no? El APRA no sé cómo se las había arreglado en el gobierno militar de haber colocado a una serie de elementos, casi orgánicamente me refiero, ¿no? Porque es cierto que muchos apristas que salían de San Marcos, de la Villarreal, postulaban y por arte de verlo, que no sé si era real o no, pero entraban al Poder Judicial no ordenados por el partido. Eran apristas, ciertamente eran apristas, César Vega, cualquier cantidad de magistrados que entraron. Bueno, y Alan García dijo que pero cuando Acción Popular, además con un hombre tan cazurro y tan hábil en las materias judiciales como era Javier Orlandini, eso lo quisieron destrozar, por supuesto, porque había otro filtro para nombrar jueces. Hay que acabar con la presencia aprista. Vino el gobierno de Alan García, nuevamente volvimos a la historia, hasta César San Martín, me acuerdo, en esa época se le acusaba de ser aprista, porque era amigo de una serie de jueces instructores que habían ingresado juntos en la época.
A lo que me quiero referir, yo no, lo que a mí me consta, no veo algo orgánico. Apristas, gente de izquierda como Duberlí Rodríguez, que compartió con Carlos Tapia, incluso, ¿no es cierto?, un asiento de diputado, llegó hasta la presidencia de la Corte Suprema. Y yo creo que Duberlí es un hombre con mala recordación, bueno, con una renuncia que hizo por lo último que hizo, pero en toda su carrera judicial en Lambayeque, Carlos, en Chiclayo, a mí Duberlí me sorprendió por su nivel de independencia y su calidad profesional y personal para llegar. De manera que de izquierda, apristas y gente, Izquierda Unida no mandó a Duberlí, oye, métete al Poder Judicial ahí para manipular. A mí no me da ninguna constancia, se los digo y se los juro y lo pongo sobre la mesa, no tengo ninguna constancia de una organización manipulatoria del APRA para colocar ahí. No me consta. Admitirás, sin embargo, que esta leyenda, si quieres, sí, por supuesto, existe, que la han hecho crecer Pedro Cateriano, un montón de gente que se interesó en destruir esa base aprista. ¿Por qué no la destruyeron, digo yo? ¿Por qué no la acabaron en su momento? Cateriano en el gobierno de Toledo era viceministro de Justicia, por amor de Dios. Por favor. Ahora bien, frente a esta decisión fiscal ha reaccionado Alan García. ¿Lo ha hecho demasiado rápidamente? Porque él ha dicho que la Fiscalía trama especulaciones sin prueba para vincularlo a Odebrecht. Pero al decir eso, él está especulando. Él está cayendo en el defecto que él reprocha a la Fiscalía. ¿O no? Lo mismo que pasó además cuando este infortunado pedido de asilo se le vino a la cabeza, ¿no? Claro. Diciendo, no, ya se viene una medida de detención. Sí. Dijo que tenían informantes incluso, ¿no? Y yo creo que en su caso él es el de que debería permanecer mucho más silencioso sobre este tema, me parece. No tiene buenos abogados, Erasmo Reina, tiene a Welder Medina, gente que puede sustentar, incluso puede sembrar dudas razonables, porque en el derecho el ejercicio es eso, sembrar dudas razonables sobre determinadas circunstancias. Ahora, lo de Nava, ¿se le ha encontrado algo más? Porque estaba leyendo hoy día la orden, estamos hablando, por ejemplo, lo que José Carlos encuentra de mayores indicios en el caso de PPK. Me pregunto, en el caso de Nava, de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha investigado durante más de 3, 4 años, ¿se le ha encontrado algo nuevo? No lo sé. Bueno, eso lo sabremos el lunes que hay la audiencia y que la Fiscalía tendrá que sustentar todas estas cosas, bueno, ¿no? Pero vamos a ver. El lunes tenemos las dos sesiones, la de Kuczynski y esta otra. El lunes es un día con alto. Pero Kuczynski ya está detenido. En el caso de Nava es impedimento todavía de salida. Claro, en el caso de Nava es impedimento de salida. Creo que sí es, digamos, algo al margen de lo judicial, algo relevante es uno que es Nava, que ha sido su secretario personal durante 5 años, su segunda secretario gestión. Institucional de la presidencia. Sí. Del secretario, es decir, el hombre que despachaba junto a él. Exacto. Y lo segundo es que efectivamente César se ha referido acá a varios abogados de Alan García. Lo que se ve, por lo menos desde la mirada política, es que cada vez está más solo. Es decir, yo nunca había visto a Ricardo Pinedo presentarse en público, a Ricardo Pinedo, su asistente personal, lo estamos viendo bastante, a ser su vocero, ¿no? Porque creo que pero respecto de las conferencias, ¿no? Porque parece que se ocupaba específicamente de eso, ¿no? Sí, es probable que sea por eso, esa sería una explicación, ¿no? Pero yo, digamos, y puede ser que se deba a su limitado grupo parlamentario, que en realidad es el mismo del lustro pasado, pero ya tú no los ves con el mismo entusiasmo, si quieres, a Jorge del Castillo ya no habla absolutamente nada de los procesos. Javier Velázquez, no pone su mano al fuego por nadie, Jorge del Castillo. Digamos, no sientes este grupo de escuderos que solía tener García. Luis González Posada, que podría ser un vocero, tampoco sale mucho, ¿no? Entonces, sobre Venezuela bastante. Habla bastante Venezuela. Ha sido canciller. Pero, digamos, yo solo quiero anotar esta soledad en la que pareciera estar García, por lo menos desde su partido, ¿no? Carlos Tapia, su opinión sobre la reacción de Alan García ante esta decisión de la Fiscalía. Alguien ha dicho, ya parece un zombi político, ¿no es cierto? Está sin norte, tiene límites muy grandes. ¿Estás hablando de el Congreso del APRA se viene, y la correlación de fuerzas. Se ha postergado, no se viene tanto, se ha postergado. Bueno, se anunció para un mes. Iba a ser en mayo, hasta donde yo sé. Hasta octubre por ahora. Pero ya vemos lo que dio el último Congreso, que no sé si se realizó en el local del partido o en el Hotel Riviera de la avenida Wilson. Pero en fin. Bueno, lo que digo es que en todo este contexto, en realidad, las opiniones que da Alan García en los tweets, etcétera, lo hacen cada vez más perdedor de toda esta pelea, ¿ya?
Hay algunos que dicen, bueno, puede ser que no ha sido sentenciado Alan García, pero cuando hemos sido diputados, los Mirage, los dólares MUC, hay infinidad de casos que se salvaba por o alianza con el fujimorismo en los 90-92 o después con el Poder Judicial, y por eso sale del país. Sin embargo, en estos tweets recientes también Alan García dice: todo esto se produce porque saben que Barata no va a decir nada contra Alan García como se ha dicho contra otros. En ese tablero, si es cierto lo que dice, no parece estar perdiendo. Ah, no, pero es que no parece, pero hay que esperar que Barata hable, pues. Pero si lo dice 2 semanas antes, si se equivoca sobre ese punto. Que ya Gustavo Gorriti de IDL ha sembrado la nueva tesis, me parece siempre discutible y respetuosamente discutible, de que hay pues una amistad enorme entre Jorge Barata y Alan García, entonces que ya no debemos confiar ni siquiera en la versión de Jorge Barata para que determine lo que modestamente desde mi punto de vista yo he pedido, la ruta del dinero exacta. Todo hay aproximación, hay 14 millones flotando, ¿no es cierto?, en los bancos de Andorra, $100.000, pero de 14 millones, ¿cuánto representa si fuera coima, ¿no es cierto?, lo de la conferencia, o de repente a través de Atala, Miguel Atala también, porque ¿por qué cobraba 1 millón? Pero ¿cómo llegó siquiera a que Alan García con esa plata se compró en la casa Crevani una chompa? Siquiera, yo digo, ojalá se pueda encontrar eso, porque evidentemente le tapa la boca no solamente a él, a todos sus defensores y a todas las personas que quisieran, no sé si son muchas o pocas, verlo salido de este problema. Pero hasta ahora, objetivamente, querido Fernando, no existe esa ruta del dinero. Cuando ya existen en otros casos. Yo estoy de acuerdo que hay que reconocer que Alan García es el presidente más remañoso en todo este tema y que sabe cubrirse basado ciertamente en engaños, o cosas internas, chantajes. No digo él personalmente, sino el grupo que defiende a Alan García, que ya no es exactamente el grupo que busca la reforma del partido aprista, ¿no es cierto? Entonces, la opinión pública también pesa en estos casos. Cuando usted dice, ¿quién es el presidente más corrupto del Perú? Alan García, ¿no es cierto? Y yo estoy seguro que si Alan García, con un debido juicio, se le condena, ¿no? Vizcarra sube a 90% de aprobación. Bueno, pero esa sería la politización de la justicia, pues, Carlos. Bueno, justamente... Para politizar más la justicia. Vamos a hacer una pausa y pasaremos a hablar esta vez ya sobre política y no temas judiciales, sobre el discurso a la nación que pronunció ayer durante 18 minutos el presidente Martín Vizcarra. Breve pausa y hablamos sobre eso, discurso vasto, sobre muchos temas. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo. En mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. El Perú tiene un gasto público en educación de 3.011 nuevos soles por cada alumno, hasta 4 veces menos que en Chile. Con miras al Bicentenario, una reforma educativa que invierta en las necesidades de alumnos y maestros es primordial para seguir avanzando hacia una mejor sociedad. RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario, porque un Perú de futuro se construye con una educación de calidad. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP, con el compromiso de Movistar. ¿Te has preguntado cuánto representa el gasto por movilidad mensualmente o anualmente en tu vida? Vamos a poner un ejemplo. Las personas gastan en promedio 5 soles al día para ir a trabajar y regresar a casa. Eso significa 25 soles por semana.
Pero ¿qué pasa si un día te levantaste tarde, no sé, por flojera o te demoraste un poco más en casa? Ese día tendrás que tomar un taxi para no llegar tarde. Lo que va a pasar es que gastes probablemente 10 soles más previstos a tu presupuesto, asumiendo que el taxi te cuesta 15 soles. Si lo multiplicamos al mes esos 10 soles, vamos a tener 40 soles mensuales adicionales. Te sigue sin sonar mucho probablemente, pero dale, trabájalo por un año. Vas a tener 480 soles adicionales a tu presupuesto. Con ese ahorro podrías ayudar a comprar los regalos de Navidad. Ordena tus finanzas y ordena tu vida. Tenemos en los estudios de RPP a 3 invitados susceptibles de ayudarnos para saber quién tiene la razón, en este caso en particular respecto de las afirmaciones hechas anoche por el jefe de Estado Martín Vizcarra sobre las Bambas, sobre la reforma judicial, sobre las relaciones con el Congreso, sobre la reforma tributaria, sobre la lucha contra la corrupción, entre otros temas. ¿Estuvo inspirado el presidente de la República? Yo creo que ha pasado del silencio que estaba manteniendo a un discurso que no ha tenido mayor peso ni perspectiva. Para un mensaje presidencial de este calibre tendría que haberse producido anuncios del calibre que se produjo en el 28 de julio. Uno esperaba, ¿no es cierto? Ahora, yo sí coincido contigo en el caso de la reforma tributaria, que no había planteado antes, ¿no es cierto? Ya empieza a plantearse entonces una trilogía: reforma de la justicia, la reforma política y reforma tributaria, ¿no? Y si no cumple eso, siempre la mentira hace que los políticos que la dicen paguen, ¿no? Él mencionó específicamente este proyecto de ley contra la elusión tributaria. Hay que hacer notar que estas palabras fueron pronunciadas el mismo día que la CONFIEP se dotaba de un nuevo presidente, o para ser más precisos, de una nueva presidenta. Primera mujer. Primera mujer. Lo mismo en la Bolsa de Nueva York, que la semana pasada han elegido una mujer por primera vez en 226 años. Y Claudia Cooper acá en la Bolsa. Claudia Cooper en la Bolsa. Los tiempos están cambiando. En ese mundo de la finanza y la banca, que es un bastión de la masculinidad. Sí, mira, yo creo que respecto al discurso de anoche, la verdad, yo ahí cuestiono un poco la ocasión, es decir, el término, el manoseo ya de este recurso del mensaje de la nación, porque un presidente habla un discurso de la nación cuando iba a haber un autogolpe, un paquetazo, o una decisión como la de julio, o incluso la de octubre o septiembre, cuando Vizcarra, un domingo, 7 de la noche, dijo, ok, ¿vamos a hacer la reforma o no? Eso no ha habido esta vez, ¿no? Y más bien lo que ha habido, efectivamente, coincido con Carlos, y hay que cuestionar el contenido. Era una lista de lavandería. Yo sí soy escéptico de esta reforma que Carlos dice: hay reforma judicial, hay reforma política, hay reforma tributaria. Era propuesta. Sí, digamos propuesta, pero ya hemos visto la reforma judicial es una cosa bien chiquita de todo lo que es, lamentablemente, y en la reforma política no está promoviendo algo que el propio Fernando Tuesta llamaba la madre de toda la reforma, que era la bicameralidad. En consecuencia, podríamos pensar que esta reforma va a ser huérfana. Entonces, bueno, son 12 proyectos de ley, ¿ya? Yo sé, pero, hay cambios sustantivos. Yo no diría que tan sustantivos como los que marcaría la bicameralidad, en la que había un consenso técnico que iba desde Fernán Altuve hasta alguien de izquierda, pasando por Martín Tanaka, Fernando Tuesta y todas las personas que conocen esos temas. Yo creo que había un consenso como para poder empujar. Pero no 80 y tantos % de los electores. Pero con ese criterio tampoco impones el enfoque de género, ¿no? Que la gente no está mayoritariamente de acuerdo. Pero no se han pronunciado vía referendo. Pero si lo pones lo que te quiero decir es, yo ya desde el referéndum estaba en contra de utilizar para algo tan sensible un recurso como este, ¿no? En cualquier caso, es un tema debatible, pero yo iba al optimismo de Carlos, que decía, bueno, ya tenemos reforma política, reforma judicial, ahora viene la reforma tributaria. Bueno, propuesta, digamos, propuesta, ¿no? Y más bien llamando la atención que esperemos que esa propuesta sea un poco más pensada que las que se han planteado hasta ahora. Respecto de las Bambas, ¿se ha negociado bien esta crisis o han tenido razón refunfuñadores nuevos como Daniel Salaverry?
No, lo que le ha tocado cumplir como papel a Salvador del Solar es un esfuerzo, a mi juicio, bastante tardío, de un tema que debió, y ya lo han dicho acá bastantes analistas a lo largo de las últimas semanas, debió verse en su momento y en su tiempo. Bajo César Villanueva. Bueno, César Villanueva una vez más evidencia pues su fracaso como presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Yo quiero dejar eso en claro porque es un personaje que está pasando piola en todas estas tragedias, e incluso la vez pasada lo vi en la televisión dando algunos indicadores de cómo debía negociarse. Bueno, habló por favor. El día previo por favor. Horas previas a que Del Solar diera su mensaje. Bueno. Lo entrevistaban a él y él decía, Sí. bueno, sí, las Bahamas, no sé por qué no se está atendiendo. O sea, hay grados de sinvergüencería política que yo creo que no debemos pasar por alto. Y en este caso César Villanueva lo ha encarnado, pero así con mucha vocación y con gran entusiasmo. Y Salvador del Solar se ha tenido que encontrar con esta situación donde evidentemente los términos de la negociación siempre tiene, y lo sabe Carlos que ha visto de cerca estas cosas, sus grados maximalistas como sus grados minimalistas. Un grado maximalista es, por ejemplo, cuando las comunidades te exigen nunca más nos declaren un estado de emergencia. ¿No es cierto? Una atribución constitucional que tiene el Poder Ejecutivo y que lo podría ejecutar. En fin, se puede discutir políticamente la viabilidad o no de eso, pero el hecho es que falta completar todavía en la comunidad de Yavi, todas las comunidades, son más de 35, 40 comunidades que faltan. Nadie sabe bien cuántas, ¿ah? Nadie sabe bien, porque aparecen, pues, además son poblaciones son poblaciones, Fernando, que como te he explicado, muchos expertos que van surgiendo en función al desarrollo económico que tiene también la zona. Es un comienzo, creo yo, esforzado de Salvador del Solar. No es todavía algo que aplaudir, porque no tenemos resultados concretos que aplaudir, más que el empoderamiento de Gregorio Rojas, políticamente, creo yo, y como interlocutor que puede dominar la zona adyacente a La Bamba, Chalbaguacho, donde ha sido su escenario natural. Eso yo creo que es una evidencia, ¿no? Carlos Tapia, usted ha vivido en Ayacucho, donde hablan el mismo quechua que en la provincia de Cotabambas, que es diferente, creo que... Magnífico. Usted habla quechua. Parece que algunos funcionarios del Estado que fueron a la asamblea en Chalbaguacho no sabían que iban a hablar en quechua. Felizmente estaba la Defensoría del Pueblo, ¿no? Es verdad eso. Y eso tiene que ver por las medidas que se han tomado, no ahora, sino las que han tomado equivocadamente desde el gobierno de Ollanta Humala con respecto a La Bamba. Formó parte inicialmente, pero claro, entonces, ¿qué sucede? Que cuando se negocia o se inicia la negociación, se pone la mesa de diálogo, eso debe ser resultado de una intervención de los equipos que tienen a su mando la resolución de los conflictos para llegar al inicio de la negociación con una posición coherente que sabe qué cosa va a terminar, cómo va a terminar la negociación y después cuál es la posnegociación. En cambio acá ha sido